Saludamos a todos los bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y quiero compartirles una palabra del día de hoy. Gracias a Dios estamos en este día miércoles, bendecido en victoria, saludando y alcanzando a todos los diferentes hermanos, amigos que se encuentran en diferentes partes del mundo, así que les mandamos nuestros saludos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. De esta forma quiero comenzar orando al Señor, así que le invito a que usted que está de otro lado que nos pueda acompañar haciendo esta oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor, y dejamos este espacio en tus manos en el nombre de Jesús para poder ser guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Digamos, Señor, lo que estemos enseñando, que sea todo en el nombre de Jesús, dirigido por tu Espíritu, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las cosas que tenés para nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que saludamos a los hermanos que están en diferentes países, lugares, hermanos de Estados Unidos, hermanos de México, a los hermanos de España, de Guatemala, a los hermanos que también están en Panamá, en Perú, en Brasil, y a todo en Chile también, y a todos los que se encuentran aquí en la República Argentina, les mandamos nuestros saludos en el nombre del Señor. Así que gracias a Dios por este tiempo, por este momento en que podamos compartir esta palabra. Y hoy es día miércoles, donde el miércoles pasado comenzamos con el libro de los Gálatas. Hemos compartido el capítulo 1 y 2 y hoy vamos a empezar con el 3. Y esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente y tiene un buen lenguaje y es muy lindo también compartir la palabra con diferentes traducciones, no solamente quedarnos con una que se usa tradicionalmente, sino que al leer otras traducciones, el mensaje del Señor hacia la iglesia es con una mejor comprensión y podemos recibir este enriquecimiento espiritual. Así que vamos a leer el capítulo 3 en adelante del libro de los Gálatas. Dice: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje acerca de Cristo. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo esta palabra: ustedes creyeron por escuchar el Evangelio, por oír el Evangelio, y no por guardar la ley, porque el momento que los Gálatas estaban recibiendo esta palabra, ¿no?, ellos tenían un problema. ¿Y cuál era el problema? Es que ellos se dejaron llevar por doctrinas judaicas y entonces comenzaron a mezclar lo que es la ley y lo que es la gracia, y entonces se volvieron religiosos y la palabra del Espíritu no operaba en ellos, porque cuando uno quiere cumplir la ley deja inoperante la gracia del Señor. Entonces la gracia que quiere fluir con toda su plenitud, quiere darnos
la libertad en Cristo, una identidad, quiere soltar todo lo que la religión ha hecho, ¿no? Porque los mandamientos de la ley ponen a la persona de una forma muy religiosa. Y entonces entran en un sistema donde si no hacen lo que ellos dicen, estás mal. Entonces ellos entraron en ese sistema y los Gálatas tuvieron que salirse de ese sistema. Entonces esto es muy, muy importante. Este libro es algo que te cambia toda tu vida, te revoluciona todo tu pensamiento, te lleva a tener un conocimiento de Cristo como nunca lo ha sido enseñado en toda la Biblia, solamente en el Nuevo Pacto. El Cristo está revelado en el Nuevo Pacto. Cristo del Antiguo Pacto era un Cristo que estaba velado, que muchos profetizaron sobre Cristo, pero no entendieron la plenitud que el Espíritu Santo está revelando bajo este Nuevo Pacto. Entonces, ellos se encontraron nuevamente guardando el sistema viejo. Y en el sistema viejo no se puede encontrar la riqueza que tenemos en Cristo ahora, sino que tenemos que mantenernos firmes en esta realidad, en esta verdad presente que el Señor está revelando en las cartas del apóstol Pablo. Y entonces le hacía la pregunta: ustedes ven milagros, ven maravillas, ¿por qué razón lo ven? ¿Porque ustedes están guardando la ley por su comportamiento? No, es porque ustedes escucharon el mensaje acerca de Cristo. Esto es lo que le dice Pablo. Y sigo leyendo en el capítulo 3. Acá Pablo está con un tono enojado, ¿no? Yo lo leo tranquilo, pero Pablo está bien fuerte. Dice: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Este pasaje, capítulo 3 en esta versión, pareciera que está hablando de una iglesia presente. Pareciera que está Pablo viendo la situación de la iglesia actual. Porque hoy es lo mismo. Hoy muchas personas están queriendo de alguna manera comprar a Dios o hacer un trueque con Dios. Decir: bueno, mira, Señor, yo hago esto y vos tenés que darme esto porque yo estoy cumpliendo, por mi propio esfuerzo, porque yo estoy haciendo algo que otros no hacen. Y ahí entran en una comparación unos con otros, ¿no? Dicen: mira, yo hago esto. Muchos se jactan de grandes obras, de grandes ministerios, pero la verdad es todo por gracia. Por eso que dice: ¿será posible que sean tan tontos? Dice: después de haber comenzado una nueva vida. Acá dice: una nueva vida en el Espíritu. Cuando comenzamos el Evangelio, nosotros creemos que tenemos nueva vida y comenzamos en el Espíritu. Por eso que cuando las personas se convierten, ellos no están preocupados de qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer, salvo que tengan una mente religiosa. Pero muchos están contentos, están gozosos, porque pueden disfrutar la libertad. Había personas que quizás estaban atadas con drogas, con alcoholismo, con una vida destructiva, una vida que no eran felices, pero cuando se encuentran el amor de Cristo, la sencillez del Señor, la aceptación de Cristo, muchos se enamoran de esa palabra y de Cristo, ¿no? Del verbo hecho carne. La gente se enamora, abraza esta verdad. Y esto ocurre con la gente que se convierte. Inicialmente están en ese amor ferviente que muchos le llaman el primer amor. Entonces después los que son más viejos dicen: no, este está en el primer amor, espera que empiece el camino, espera que venga la tribulación. Hay personas que piensan que el Evangelio solamente son tribulaciones, porque de pronto les sucede algo y dicen: no, eso porque algo estamos haciendo bien.
Y en parte hay una cierta verdad y una cierta mentira en eso, ¿no? Muchas veces estamos en el Evangelio y vienen cosas para quitarnos, desenfocarnos. Pero no quiere decir que todo el mundo, ¿no? Todo esté en un complot para que uno se desgaste y para que uno diga, no, Dios me está enseñando algo a través de esto que está ocurriendo, ¿no? No es siempre así. Dios nos enseña a través de la palabra. Y la palabra a nosotros nos levanta. Y la palabra a nosotros nos da esa identidad. Por eso ese amor que uno siente en el principio, en la gracia, esto tiene que ser eternamente, de aquí para el cielo, como dicen algunos, ¿no? Este amor ferviente, este amor que Dios siente por nosotros, no el amor que nosotros podamos sentir por Dios, sino el amor que Dios siente por nosotros. La aceptación de Cristo, como dice en el libro de Efesios, que Él nos aceptó en Cristo, que Él su obra fue que nos colocó como hijos de Dios, que nos libertó de la esclavitud y que ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo no puede ser mezclada con la ley, no puede ser mezclada con religiosidad judía, porque cuando uno mezcla tradiciones judías con la gracia no le sirve, se desaprovecha. Por eso que el Señor dice que nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y la palabra en el verso 4 dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no le haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces, una vez más le repite, ahora con milagros, con señales, prodigios. No ocurren los señales y prodigios, no es porque están ayunando, no es porque están guardando la ley, es porque el Espíritu Santo se está manifestando en amor conforme a las necesidades. Si hay gente enferma, el Señor se conmueve y entonces lo sana, porque Dios quiere que sus hijos estén sanos. Entonces, cuando hay una necesidad física o necesidad de dinero, lo que fuese, ¿no? Espiritual, quizás en el alma, está necesitando esa palabra, y Dios le da esa palabra, pero no es porque están obedeciendo la ley, no es porque están siendo buenos, no es porque Dios es bueno, es porque Dios quiere darnos, es porque Dios quiere que disfrutemos estas verdades de la palabra de Dios en libertad. Y entonces acá encontramos una clave, ¿no? Para poder vivir en lo sobrenatural, es oír el mensaje acerca de Cristo. No es oír el mensaje acerca de la ley, no es oír el mensaje acerca de lo que hace el diablo, lo que deja de hacer, sino de lo que hace Cristo, lo que Él hizo una vez y para siempre, el mensaje de Cristo, el conocimiento. Pedro dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. No en el conocimiento si hay demonios, cómo se llaman, dónde están, que los Pokémon, que los Dragon Ball, que esto, que aquello. No, es acerca de Cristo. No se trata de cosas de este mundo, ¿no? Por mucho tiempo se ha predicado mal el Evangelio y muchas personas piensan, no, es por los juguetes, es por aquello, es por lo otro. Pero las personas, para ser libres de todas esas cosas, que quizá haya ataduras en esas cosas, tienen que conocer a Cristo, porque Cristo es que dio la vida por nosotros. Porque el Evangelio no se trata de las cosas, el Evangelio se trata de Jesucristo. Por eso que muchos critican el Evangelio de la prosperidad, pero no existe tal Evangelio de la prosperidad. Hay un solo Evangelio, dijo Pablo. El otro Evangelio no existe. El mezclado, ese es otro Evangelio que
que realmente Dios no está en eso, porque dice la palabra que hay un solo evangelio y ese evangelio es acerca de Cristo. Y si otros escuchan otro evangelio, ese evangelio solamente los llevará a otra cosa, pero solamente el evangelio de Cristo nos coloca a nosotros en una estabilidad espiritual 100%, podemos decir. No hay otro, es por Cristo, y si no es por Cristo, no hay otro camino. Entonces Pablo estaba siendo fuerte con ellos, porque ellos estaban desenfocando del Señor Jesucristo y sus mentes estaban nuevamente enfocadas en ellos mismos, porque la ley se trata de ellos, de su propio esfuerzo, y no de Jesucristo, porque la ley hace que la persona esté consciente del pecado y de sí mismo y no consciente de Jesucristo. Y acá en el verso 6 comienza a dar un ejemplo, y el ejemplo de Abraham, que le dice: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces acá está hablando de Abraham, de qué pasó con Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. No es que Abraham fue justo por su obra. Muchas personas creen que Abraham fue justo porque llevó a su hijo Isaac a sacrificarlo, aunque Dios no permitió que sea sacrificado. Le dijo: no, ya nos hemos dado cuenta que sos un hombre fiel. Entonces Santiago decía eso, que Abraham había sido justo porque hizo una obra, pero la palabra de Dios muestra que Abraham fue justo en el momento que le creyó a Dios, en el primer instante, mucho antes de que Isaac naciera. Entonces, de antes que Isaac naciera, ya Dios lo había considerado justo. ¿Por qué razón? Porque él había creído. Y él creyó. Él no preguntó cómo iban a suceder las cosas. Él creyó. A tal punto que cuando Sara le dice: mira, capaz que es por medio de Agar que tengamos la descendencia. Y él seguía creyendo, él no dudaba de Dios. Quizás se equivocó el medio, cómo iba a recibir el hijo la promesa, pero él no estaba dudando realmente de Dios, la había creído, estaba completamente seguro de que Dios le iba a dar el cumplimiento de esa promesa. Y dice en el verso 7: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¡Wow! Esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte para aquellos que se quieren justificar con sus obras. Porque hemos predicado, porque hemos hecho, porque hemos ayunado, porque hemos capacitado, porque hemos levantado tantos líderes, levantado tantas obras. Eso no sirve de nada, porque dice la palabra que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen la fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y ahora todos los que estamos en Cristo participamos de la misma bendición, porque hemos creído al Señor, porque nuestra confianza está puesta en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición, y de la misma bendición que recibió Abraham. Y Abraham recibió bendición espiritual y bendición natural. Por eso dice la palabra en Génesis capítulo 24, verso 1,
que Abraham fue bendecido en todo. Y todo significa todo. Y nosotros, de la misma manera que Abraham fue bendecido en todo, también nosotros somos bendecidos en todo. No es que somos bendecidos porque pactamos, no. Eso es un engaño. El que es bendecido va a dar a la obra del Señor, va a ofrendar, va a diezmar, va a dar quizás el 30, el 40, hasta el 90 o el 100% de su dinero, de sus ingresos, porque sabe en su espíritu que es bendecido. Y esto tenemos que ser conscientes nosotros, en nuestro espíritu, de que somos bendecidos. No es que soy bendecido cuando doy, no, soy bendecido porque le creí al Señor cuando escuché el mensaje acerca de Cristo. Por eso dice la palabra en Efesios 1:13, cuando hemos oído el Evangelio de la verdad y habiendo creído. Ahí nos vemos, oímos, creemos y recibimos el sello del Espíritu Santo, y también ahí recibimos todo, pero todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Se nos ha sido dadas a nosotros, todo nos ha sido dado, todo lo tenemos, todo lo poseemos, todo es nuestro, dijo Pablo. El mundo, lo que fuese, todo es nuestro. Esto es tremendo, ¿no? Porque muchos piensan que los cristianos tenemos que ser los pobrecitos. Tampoco somos unos soberbios, porque solamente estamos reconociendo aquello que hemos recibido gratuitamente, pero al Señor le costó la vida. Honramos la muerte de Cristo, porque Cristo no murió en vano. Cristo murió por nosotros. Él dio su última gota de su sangre, porque de tal manera nos amó y nos sigue amando y nos seguirá amando por toda la eternidad, porque eso fue el motivo de que Cristo descendió del cielo por amor a la humanidad, a sus hijos que estaban perdidos en pecados y delitos injustos, viviendo bajo un sistema caído, un sistema que sufrimos, que batallamos, pero Cristo dijo, en mí hallaréis la vida eterna. En mí hallaríamos esa agua que nunca más tendríamos sed. En Cristo hallaríamos ese pan que nunca más tendríamos hambre, porque Cristo se dio todo por nosotros para que reinemos en vida. Ahora, hoy tenés que reinar en vida. Si tenés un problema, una enfermedad, una circunstancia, es el día que hoy tenés que reinar en vida, que hoy tenés que levantarte en el nombre de Jesús y decirle a las circunstancias, por lo que hizo Jesucristo, yo no voy a vivir la depresión, no voy a vivir la enfermedad, no voy a vivir el temor, no voy a vivir la ansiedad en el nombre de Jesús. He hecho toda ansiedad sobre Él porque Cristo cuida de mí. Lo decimos con valentía, lo decimos con determinación, con fe, porque eso fue lo que hizo el Señor para nosotros. Y en esta tierra son las que necesitamos estas cosas: el dinero, una buena salud, tener relaciones en la familia, buenas relaciones sanas, relaciones que edifican. Realmente necesitamos en este mundo, no para después. Después veremos otra vida, estaremos distintos. Cuando estemos en la eternidad vamos a hacernos cargo de las cosas de la eternidad, pero mientras estemos en este momento terrenal tenemos que aprovechar las cosas que el Señor nos dio, porque son necesarias, no son, son necesarias para reinar en vida en este mundo. Hay un mundo caído y que la gente necesita conocer a Jesucristo y a su palabra. En el verso 10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen:
Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, el querer cumplir la ley no es algo que nos justifica a nosotros. No nos justifica a nosotros cumplir la ley. La ley es lo que nos da un conocimiento del pecado. La ley fue el ayo que nos llevó a Jesucristo, a los judíos, ¿no? Y ahora a los gálatas, porque los gálatas también entraron con el tema de la ley. Y la palabra dice que si queremos cumplir un punto de la ley, y no cumplir, perdón, si queremos cumplir toda la ley y fallamos en un punto, nos hacemos cargo de toda la maldición que la ley tiene. ¿Es porque Dios es malo? No, es porque está estipulado de esa manera. Es que el hombre que cumple la ley tiene que vivir por el cumplimiento de la ley, por su esfuerzo propio. Pero el que recibe la justificación por medio de la fe, el que recibe a Cristo en su corazón, el que le cree a Dios, el que dice: yo abrazo esta palabra de Dios, yo abrazo esta verdad absoluta de que Dios me justifica por medio de la fe. Entonces es ahí cuando la cosa cambia. Es porque dice: es por la fe que el justo tiene vida. Es por la fe que el justo vivirá. No es por guardar los mandamientos, es por la fe en el Señor Jesucristo. En el verso 12 dice: el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo: ustedes que están tan con el conocimiento de la ley, ¿saben que la ley dice en Deuteronomio 28, capítulo 15, versículo 15 en adelante? Dice, nombra, creo que son más de 60 versículos de la maldición de la ley. Son muchos versículos que muestran la maldición de la ley. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los gálatas que esa maldición que estaba en la ley y que todos aquellos que querían cumplir la ley eran malditos porque no podían cumplir la ley totalmente. Entonces dice: Cristo nos liberó, nos rescató, nos redimió de aquella maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros. Él que no cometió pecado, Él que no hizo nada malo, que solamente vino a cumplir la ley, su bondad, su amor, su compasión, todo Él. Dice que Dios le hizo maldición, Dios le hizo pecado a Cristo, para que ahora nosotros, los que confiamos en Cristo, los que ponemos la fe en Cristo, seamos bendecidos. Y eso es sorprendente, porque nos está diciendo que alguien pagó un precio para que hoy nosotros disfrutemos estas bendiciones. Porque antes el hombre tenía que pagar ese precio. ¿Y sabe cómo es el hombre? Un día puede comportarse bien ante Dios, pero no es constante. Falla. Le fallamos al Señor muchas veces. Si no oramos, ya estamos fallando. Si no hacemos la lectura bíblica, ya estamos fallando. Si no somos perfectos en todos los caminos, estamos fallando al Señor. Y entonces,
dice la palabra, ¿no? Que Él, que no falló, compró, alcanzó, ganó, recibió esa victoria y la repartió a nosotros. La gloria, la victoria, la identidad, todo a nosotros. Y simplemente tenemos que decir, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Hecho está. Solamente tengo que tomar por la fe y decir, gracias Señor, gracias, creo tu palabra, me gozo en tu palabra es verdad. Y tomar esta. Y le quiero decir a todas aquellas personas que por ahí dicen, no, sabes que yo creo que en mi casa tengo una maldición porque mi familia parece que no se comportó bien, no antepasado, y alguien me dijo que me está viniendo las maldiciones generacionales. Entonces ahí podemos decir, nombrar esta palabra, creerla, abrazar esta palabra de Jesús, de que fuiste libre de toda maldición, de que si en tu familia había algo, dice la palabra que en el antiguo pacto viene esa palabra realmente, de que Dios visitaría la maldad del hombre por hasta 3 o 4 generaciones, pero también en el mismo antiguo pacto dice que ella no sería más así, que cambiaría eso en un momento. Y hoy ya eso cambió. Hoy cambió el pacto, hoy no estamos bajo ese yugo de esclavitud, de decir, bueno, hay que romper maldiciones con estacas, hay que salir con la sal, hay que tirar aceite acá, hay que comprar un líquido rojo y decir, esta es la sangre de Cristo y pintar las paredes o las ventanas, las puertas, ¿no? No tenemos que hacer nada de eso. Tenemos que tomar la palabra, que es espíritu y que es vida, decir, creo a tu palabra, Señor. Confieso la palabra de Dios, que soy libre de toda maldición. No hay maldición en mi vida. En el nombre de Jesús, Cristo se llevó toda maldición para que hoy nosotros seamos bendecidos, seamos benditos del Señor. Y podemos decir con confianza, soy un bendecido, soy una bendecida, soy amado por el Señor, soy restaurado por el Señor, camino en la victoria en el nombre de Jesús, porque Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiésemos la bendición de Dios. Y en el verso 14 dice, mediante Cristo Jesús bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y yo no sé bien por qué Pablo estaba aclarando, en varios puntos le estaba aclarando que el Espíritu Santo no se recibe por el hacer cosas, sino que se recibe por la fe. Y acá vemos que dice nuevamente, dice que el Espíritu Santo era una promesa. Y quizás los gálatas estaban pensando que el Espíritu Santo era un pago por lo bueno que eran. Y por eso creo que está recalcando eso, no sé bien. Pero hoy muchas personas creen que el Espíritu Santo vino a su vida porque son más santos, porque cambiaron su forma, su conducta, porque dicen que el Espíritu Santo no puede venir sobre un pecador. Pero la verdad del asunto es que el Espíritu Santo viene mediante una promesa que se fue dada a Abraham, y que cumplió esa promesa fue Jesucristo, y que los que ponen la fe en Jesucristo caminan como si nunca hubiesen pecado, porque el pecado fue Cristo y Cristo quitó los pecados. Y cuando creemos esa verdad, que Cristo quitó nuestros pecados, cuando recibimos a Jesucristo se nos imputa esa libertad. ¿Y qué significa imputar? Es que no se toma en cuenta tus pecados. Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, ninguno, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y es por esa razón que el Espíritu Santo vino,
porque se nos fue prometido y porque le hemos creído al Señor. Y en el verso 15 nos dice: amados hermanos, el siguiente ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco es en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara mucho descendiente. Más bien dice a su hijo. Y eso, sin duda, se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, que hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces acá la palabra nos está mostrando lo siguiente, ¿no? Que la promesa le fue dada a su Hijo, a Cristo, y esa promesa la recibió Él, ¿no? Y entonces acá también está hablando de la ley. Dice, entonces, ¿para qué fue la ley? Entonces esto es lo que se preguntaban los Gálatas, ¿no? Entonces, si la ley no nos sirve, ¿para qué fue dada? Fue para que las personas reconocieran o sepan sus pecados. Porque cuando leemos la ley, ahí con nuestro corazón nos comienza a condenar. Porque la ley es bien estricta, ¿eh? La ley tiene cada punto por punto, son bien estrictos. Y entonces la ley hace que nuestro corazón nos condene porque nuestras acciones no son como lo dice esa palabra. Pero es para que eso era la función de la ley. Y dice que la ley duraría solamente hasta la llegada de Jesucristo. Y esto es tremendo, porque solamente hasta la venida de Jesucristo era la ley. Pero sin embargo, en esta iglesia de los Gálatas, la ley estaba funcionando mucho tiempo después de la venida de Cristo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo les está corrigiendo por medio de la palabra. ¿Y quién le corrige? Primeramente es el Señor, que utilizó la vida del apóstol. Es el Espíritu Santo que está corrigiendo. Y acá vemos que la corrección no es por un terremoto, por una enfermedad. La corrección de Dios es por medio de su palabra. Y el apóstol Pablo estaba nombrando cosas aún del viejo pacto, para que ellos pudieran darse cuenta, y a través de la iluminación del Espíritu Santo, que lo que estaban haciendo, queriendo cumplir aquella ley que fue dada a los judíos, no fue dada al mundo, fue dada únicamente a los judíos, no fue para los gentiles. Y hoy la ley no está vigente para los gentiles. Hay iglesias, como la iglesia adventista, que dice que es necesario cumplir la ley. Eso es un error, porque Dios en el nuevo pacto nos está diciendo que no, que la ley solamente fue dada hasta que apareciera el Hijo de Dios, quien es Cristo.
Entonces después que está Cristo, ¿cómo tiene que vivir el ser humano mediante la fe de Cristo? Por ahí caminamos, con la fe. Lo que vivimos en la carne, lo vivimos con la fe del Hijo de Dios que nos amó. Amén. Esta es la palabra de gracia. Esta es la palabra que Dios está revelando. Esta es la palabra para nuestro presente. Porque esta palabra te va a libertar de tantas cosas que atan al ser humano. Falsas doctrinas, enseñanzas de hombres, ¿no? Espíritus engañadores. Hay muchas cosas que atan a las personas, los vicios, las preocupaciones, el qué voy a hacer cuando se nos ilumina esta palabra. Todo eso viene por añadidura. Toda la vida comienza a cambiar cuando sabes que Dios te ama y que Él te quitó la maldición y que Él no quiere que vivas queriendo agradarle a Él, porque dice la palabra que cuando creemos en Jesucristo le agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto es necesario que nos acerquemos en fe al Señor. ¿Y qué significa acercar? Significa el estar constantemente en una relación con el Señor. No es que nos acercamos a un lugar físico, sino que nos acercamos con el conocimiento a la verdad de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está aclarando, la ley fue para conocer el pecado. La ley fue hasta que apareciera Jesucristo. Y en el verso 21 dice, en símbolo de pregunta, ¿no? Dice, en signo de pregunta, perdón. ¿Hay algún conflicto entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Entonces dice la palabra, si la ley pudiera darte vida, entonces guardemos la ley. Pero no puede darnos vida, solamente Jesús, el Cristo, puede darnos nueva vida. Entonces dice el verso 22, pero las Escrituras declaran que somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad de Dios que hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces la palabra está diciendo, el hombre sin Cristo es un esclavo y solamente por Cristo deja de ser esclavo y pasa a ser un hijo de Dios. Y dice en el verso 23, antes que se nos abriera el camino de la fe, en Cristo estábamos vigilados por la ley. Y esta hablaba de la experiencia de él como judío. Y decía, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces la ley fue un ayo, acá tutora dice, en otras traducciones podemos ver que también nos dice que fue una maestra de niños, una niñera, hasta que apareció el Señor. Y una vez que apareció el Señor, todos los que entran por el único camino que es Cristo, son justos mediante la fe en Él, en Cristo. Entonces, el verso 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo le decía a los Gálatas, ustedes ahora son hijos porque creyeron. Cuando ustedes comenzaron el camino espiritual, cuando ustedes recibieron la palabra que les prediqué en un comienzo, ahí ustedes fueron justos. Y ustedes ahora quieren alcanzar una posición que es simple, la reciben por fe, que no hay que buscarse tantos mareos, tantas vueltas, es por fe, solamente por fe, por creerle al Señor en que somos justos, bendecidos y libres
de la esclavitud que el pecado nos tenía. Hoy podemos decir con libertad, soy libre del pecado. Y cada día tiene que ser nuestra confesión que somos libres del pecado. Que el pecado no es nuestro Señor, que nuestro Señor es Jesucristo. El único Señor es Jesucristo, no es el pecado. El pecado ya no está en nosotros. El pecado no puede dominarnos, a menos que les prestemos atención. ¿Sabe que hay personas que les prestan más atención al pecado, a sus fallas, y por lo tanto son esclavos del pecado? Pero cuando encontramos esta verdad, que somos libres del pecado en Jesucristo, tomamos esta verdad y decimos, me aferro a esta palabra y no la suelto y mantengo firme. Aunque venga vientos y marea, sostengo esta palabra del Señor. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Sos hijo, sos hija del Señor por medio de la fe que es únicamente en Cristo Jesús. Verso 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Cuando somos bautizados, ¿no? Es como si nos cambiamos de ropa, nos sacamos la ropa vieja, la ropa de pecado, la quitamos y nos vestimos de un nuevo hombre y somos nueva criatura. La vieja criatura ya pasó, lo malo pasó y ahora somos de aquí en adelante nueva criatura, y esa tiene que ser nuestra conciencia. Yo soy nueva criatura y camino como nueva criatura. Y entonces dice, verso 28, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos en Cristo, ya no hay hombre, no hay mujer. No es que la mujer no puede predicar, no, acá Cristo nos ve como hijos. Ya nos están mirando a ver. Los judíos, muchos creen que los judíos son mejores que los gentiles, porque ellos son antes que nosotros, según dicen. Pero la palabra dice que Abraham era gentil. Entonces podemos decir que los primeros son los gentiles. Ni tampoco eso hace mejor al gentil. Todos los que ponemos en la fe en Cristo somos hijos de Dios. Y en Cristo ya no está más esto, no, porque somos hijos, porque soy judío, porque soy gentil, o porque soy hombre, o porque soy mujer. No existe más. Todos somos uno en Cristo Jesús y estamos vestidos de Cristo. Esto es lo que está diciendo la palabra. Y este capítulo termina con el verso 29 que dice, y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gloria al nombre del Señor. Una vez más está presentando esta verdad que dice, porque los gálatas, ¿qué buscaban ellos? Buscaban la bendición a través de sus obras. Pero Pablo le dice, ustedes están buscando algo que ya tienen, porque ustedes cuando creen en Cristo, ustedes reciben toda la bendición de Dios, toda la herencia, todo lo que pertenece a Dios es dado para ustedes porque tienen la fe en Jesucristo. Y no quieran tratar de comprar esta herencia a través de sus obras, a través del cumplimiento de la ley, porque no es el camino. El camino para ser bendecido es recibir a Cristo como Señor y Salvador. El camino para ser libre es tener al Señor. El camino para tener la herencia es tener al Señor Jesucristo y su Evangelio, su buena noticia y su gracia. No hay otro camino, no hay otra forma. No es como se enseña tradicionalmente, que es por hacer, sino es por recibir lo que Cristo hizo en su obra completa, en su obra consumada, en su obra que no se puede ni quitar ni añadir nada, porque su obra fue perfecta, completa y ha sido dada para nosotros. Bendecidos, amados, le voy a dejar este mensaje por aquí y quiero también estar saludando
a los amigos que están conectados con nosotros. Le mandamos saludo, dice el pastor Artur Perales desde México, le mandamos saludo a todos los hermanos ahí en México. Dice: hola mi estimado hermano, acá escuchándote, bendecido, gloria a Dios. Mandamos nuestros saludos. También le mandamos nuestros saludos a Noemí de Texas también, que está ahí viéndonos también. Mandamos nuestros saludos al pastor Alfonso Vargas, también allá de Texas, Estados Unidos. Le mandamos saludos a Julieta de aquí de Argentina, bendecida, gloria a Dios. Dice Julieta, dice: bendecido pastor, saludo y gloria al Señor. También nos está viendo Fernanda Silveiro, mandamos saludos. Mirta Jerez, mi mamá está acá, mandamos nuestros saludos. Acá están también mis sobrinos, gloria a Dios. También mandamos saludos para Vela Perales también, que nos está viendo, gloria a Dios. La hija del pastor Artur, mandamos saludos. También mandamos saludos a los hermanos de Nueva York, pastor Leo, a toda su familia en Cristo, la iglesia Jesús mi amor. También mandamos saludos para Oscar y Beatriz Raya, mandamos nuestros saludos. Están en España ahora, así que gloria a Dios por eso. Dice el pastor Leo: la gracia pierde eficacia, ¿no?, cuando queremos cumplir la ley. Eso es verdad, ¿no? Gracias, pastor Leo. La bendecida Noemí dice: sí y amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir esa palabra bendecida con toda bendición. Mandamos saludos también a Oscar y Beatriz Raya. Nos dicen: excelente, gloria a Dios. Gracias también, hermanos, por estar con nosotros. También el pastor Leo dice: cuando mezclamos la ley y la gracia, ahí queda ineficaz la gracia, ¿no?, cuando mezclamos. Mónica Liliana nos manda saludos, gloria a Dios. Dice: saludos Nick, acá escuchando atentos con Dani. Gracia y fe obran juntas. Tomamos por fe lo que ya no ha sido otorgado por gracia. Es maravilloso. Así que gracias, hermanos, por compartir. Sean bendecidos con toda bendición. Gloria a Dios. Mandamos también saludos a Rosana Sosa de aquí de Argentina. A Bolivia, mandamos saludos a los hermanos de Bolivia, al pastor Alberto Velasco García del Ministerio Palabra de Gracia, gloria a Dios. A Paula Torres le mandamos saludos, también bendecida. Gloria de Lourdes dice: bendiciones, amén, gloria a Dios. Gracias por tu saludo, Gloria. Mandamos saludos. Carl Raya nos manda ahí un corazón. Mónica Liana dice: consumado es, gloria a Dios. Y también nos saluda Mónica Robles, a quien le mandamos nuestro saludo. Gracias, Mónica, por saludarnos. Bendiciones, pastor Nicolás. Gracias a todos los hermanos que nos escuchan siempre, que nos siguen, que comparten este mensaje. Yo quiero orar por la vida de cada uno de ustedes, por aquellos que están quizás con necesidades, con dificultades. Vamos a orar al Señor. Ya hemos recibido esta palabra, todo lo tenemos, todo lo poseemos. Vamos a orar al Señor en forma de agradecimiento a nuestro Señor. Y si nos falta algo, ya lo tenemos. Tome por fe, ya lo tiene. Vamos a agradecer a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que es espíritu y que es vida. Gracias, Señor, porque todo lo tenemos, todo lo poseemos en ti, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra que nos da inteligencia, sabiduría espiritual. Gracias porque tu palabra, Señor, permanece para siempre, nos liberta, nos da identidad, Señor, nos da amor, Padre, nos da la ayuda necesaria para cada día. Entregamos toda preocupación, toda carga. Y gracias porque tomamos por fe, Señor, todo lo que tú nos diste en aquella cruz del Calvario, Señor. Tomamos por fe, Padre, y te damos gracias por tu maravillosa gracia. Porque hoy somos hijos, porque hoy somos bendecidos, porque hoy somos libres, Señor, porque somos guardados por tu palabra, Señor, porque somos tus hijos, Padre Celestial,
Gracias porque somos cuidados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque cuida nuestra familia. Gracias porque envías ángeles, Señor, que nos guarden, que nos protegen todo el tiempo, Señor, de día y de noche, Señor. Gracias porque en ti, Señor, estamos seguros, Padre, porque somos sellados con tu Espíritu Santo hasta el día de la redención, Señor. Gracias porque somos sanos, Señor. Somos sanos en nuestro espíritu, somos sanos en nuestra alma, somos sanos en nuestro cuerpo, Señor. Gracias te damos, Padre amado, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias porque todo lo podemos en vos, Señor, porque tú diste hasta tu última gota, Señor, por nosotros, por amor, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos diste, Señor. Gracias porque tomamos por la fe, Señor. En el nombre de Jesús nos levantamos en victoria, Señor, sobre toda tribulación, sobre todo problema, sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad, Señor. Aún sobre la situación de este mundo, una vez más, Señor, le decimos a la situación mundial, en el nombre de Jesús, nuestro Dios es más grande. Lo que hizo nuestro Dios es más grande que cualquier tribulación, que cualquier problema. Gloria a tu nombre. Nos levantamos en victoria, Señor, agradecidos a ti por lo que tú hiciste una vez y para siempre, Señor, porque hemos creído en tu palabra, porque sabemos que todas tus promesas son sí y son amén, Señor. Y te damos gloria, Padre, porque tu palabra dice que aún en medio de los días de dificultad, Señor, que estamos atravesando, tu palabra dice que somos bendecidos, que podemos reinar en vida a través de la abundante gracia y el don de la justicia. Y te alabamos y te damos gloria, Señor. Te decimos que tú eres precioso, que tú eres hermoso, que no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias porque pasaste por alto, Señor, todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras fallas, todos nuestros errores, Señor, todo lo que nos hemos equivocado, Señor. Tú pasaste por alto y toda la condenación que merecíamos por ello, Señor, ha sido quitada, ha sido anulada, Señor. Hecho está, consumado es. Tu palabra dice, Señor, y lo creemos. Así como Abraham creyó por la fe, así también creemos nosotros por fe, que somos justos, libres, santos, perfectos y sin mancha delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que saludo a todos los hermanos en Cristo, bendecidos. Nos encontraremos el día domingo, Dios mediante. Les saludo con la gracia, la paz y el amor de Jesucristo a todos mis hermanos de todas partes del mundo, y donde este mensaje también va a llegar. Y te invito hoy que puedas compartir en tu Facebook, que otro más pueda escuchar esta palabra en el nombre de Jesús, para que el Señor Jesucristo sea glorificado y la palabra corra con poder, con señales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí le mandamos saludo al pastor Arturo, dice, buenísimo el tema, gloria al nombre del Señor. También mandamos saludo a todos los hermanos, a Seki Lescano también, que está en España. Y le mandamos nuestros saludos a nuestros hermanos argentinos que están en todas partes del mundo dispersados. Así que, hermanos, los saludo con la gracia, la paz y el amor de Jesús. Tengan un gran día y una buena semana en el nombre de Jesús.